Sonó a lo lejos una campanada y luego otra. Abrí los ojos y no vi nada de claridad, pues seguía siendo de noche. Intenté volver a dormir, pero entonces escuché el rechinar de las viejas bisagras de la puerta. Me levanté apoyando las manos en el suelo. Efectivamente, la puerta de la casa estaba abierta. De afuera entraba luz de luna, pero también mostraba que en la entrada había 2 personas. 2 mujeres cargando a una niña. No se podía ver mucho entre tanta oscuridad. Solo pude distinguir que una de ellas sostenía sus piernas y la otra la cargaba de los brazos. Quise gritar, abrí la boca, pero no pude hacerlo. Había enmudecido. Miré a mis alrededores buscando a mis hermanas. No pude ver más que bultos en la oscuridad. Trataba de concentrarme para que mis ojos se acostumbraran a la poca luz. Quería saber a cuál de todas se estaban llevando. Entonces, un espantoso susurro se escuchó cerca de la puerta. No supe qué dijo, porque esa voz no lo dijo para que yo lo escuchara. Pero entonces una de las 2 mujeres dio un grito ahogado e inmediatamente soltó a la niña que iban cargando. Esta cayó al piso, dando un golpe seco que despertó a mis demás hermanas. Todas se despertaron y vieron que la niña en el piso se levantaba inmediatamente, como si nada le hubiera pasado. La luz que entraba por una ventana iluminó su rostro. No se trataba de ninguna de mis hermanas. La pequeña caminó hacia nosotras y se metió a la cama. En la puerta de la entrada, mi madre y mi abuela se miraban entre ellas, asustadas y paralizadas de miedo. Lo que ellas estaban tratando de sacar de la casa no era una niña, era una muñeca. Buenas noches, te habla Conejo Negro. Este es el último relato de la temporada. Se trata de una historia rural, un cuento que nació en la tierra, en el campo. Sucedió en Oaxaca, en México, hace muchísimos años. Esta historia la escuchó una de mis primas hace tiempo cuando visitó a la familia de su esposo. Ella estuvo en el lugar donde sucedió, solo que nos pidieron que no reveláramos el lugar de origen de la historia, porque en ese pueblo dicen que la gente ha seguido recibiendo favores de algo o alguien que ni ellos mismos entienden, que respetan, pero que también temen. Esta historia se termina hoy, pero formará parte de una serie de relatos ocurridos en el campo, entre la milpa, bajo un cielo oscuro e infinitamente estrellado. No perdamos más el tiempo y ahora sí, que venga la oscuridad. A las 3 de la tarde sirvieron la comida. Estábamos sentadas alrededor de un tablón de madera bajo un seco techo de palma. Salimos al patio porque el calor no se soportaba en los cuartos. Si algo recuerdo de mi infancia, fue que en esa época hizo más calor que nunca en toda mi vida. El suelo estaba más que seco y por meses la lluvia nomás no caía en las tierras. Nos estábamos muriendo de calor y lo que no me decía mi madre era que también nos estábamos muriendo de hambre.
En un momento ella vendió toda alhaja, toda prenda, toda joya de fantasía. Mató la vaca que nos daba leche porque ya estaba muy flaca. Así fue como tuvimos comida para un par de días más. De eso no me acordaba porque yo no veía cuando mi madre se sentaba ante la mesa con un plato vacío al frente y con una cuchara hacía como que comía la sopa que solo había alcanzado para mí y para mis hermanas. Estábamos comiendo cuando Irma dio el grito. Mi madre se estaba quedando dormida, pero de repente se sacudió, abrió bien los ojos y miró hacia el cuarto. Irma estaba con la boca bien abierta, más que asustada, privada. Después del grito tomó mucho aire y dejó de respirar. Sus ojos miraban hacia el cielo. El dedo índice de su mano también apuntaba hacia arriba. Salimos de la palapa y luego miramos hacia el cielo cubriéndonos del abrasante rayo del sol con la palma de la mano. Una enorme ave volaba sobre nuestras cabezas asustadas. Pasó unos metros por encima de nosotros haciendo un ruido espantoso. Irma seguía hipnotizada, mirando de sur a norte el firmamento, fijando su mirada en aquel pájaro diabólico. Mi abuela, tirada en un catre, levantó la cabeza y también miró aquella cosa que surcaba el cielo. Abrió grande la boca y nos gritó enojada que se trataba de una avioneta. Mis hermanas y yo estábamos asustadas, no tanto como Irma, pero a mí me temblaban las piernas, y otra de las niñas se puso a llorar. Habíamos oído de las avionetas, pero jamás las habíamos visto. Transcurrido un rato, aquel aparato siniestro desapareció de nuestra vista. Solo entonces volvimos a la mesa. La comida seguía igual de caliente. Irma estaba un poco más tranquila, pero no quiso comer. Mi abuela y mi madre se repartieron el plato y nos mandaron al cuarto. Unas horas después se escuchó una sirena. Mi madre dice que vio luces en el cielo, brillantes chorros de luz que estallaban a lo alto. Salimos del cuarto para ver qué estaba pasando. Miramos hacia el cielo, hacia el horizonte, pero no encontramos nada. Desistimos de la tarea, pero entonces Irma se dio cuenta de que había una niña en el patio. Era una niña como de mi edad, de 13 años más o menos. Su piel era pálida, casi brillaba, su cabello era dorado y sus ojos azules. Traía un vestido hermoso, con pequeñas piedras y finos listones. El vestido también brillaba. Nos dijo que se había caído una avioneta y que les avisáramos a nuestros padres. Señaló hacia el norte, hacia donde súbitamente había aparecido una columna de humo negro. Cuando le dijimos a mi madre, inmediatamente mandó a Irma a decirle a mis tías. Se corrió el rumor y en menos de 10 minutos, varias familias de otras casas, mi madre y hasta la abuela, agarramos camino entre las milpas secas hacia donde empezaba la arboleda. Ahí donde brincaban las llamas y se extendía la columna de humo hacia el cielo. Escuché que mi abuela le dijo a mi madre que ahí había brujas. Al decirlo señaló hacia el frente, precisamente al lugar al que nos estábamos dirigiendo. Mi madre no le hizo caso, pero yo me quedé bien asustada. Le dije a Irma, sin embargo, ella era la más interesada en ver la avioneta. Metros adelante de nosotros, caminaban empujándose varios vecinos. Lucían apurados, empezaron a avanzar más rápido, intentando superarse unos con otros.
para luego echarse a correr con los morrales que llevaban al hombro. La abuela nos dijo que seguro se aprovecharían para saquear la avioneta. Cuando llegamos a la arboleda, hubo un cambio repentino. Se refrescó el ambiente y el espantoso calor se hizo menos. Había bastante humedad en el aire. Los altos árboles, casi totalmente secos, dejaban ver hacia el frente, donde se originaba el fuego. Hacia ese lugar nos dirigimos. Serían menos de 100 pasos, un poco menos de 5 minutos entre la seca arboleda. Al llegar, encontramos una fogata en lugar de todo un desastre. No estaba la avioneta estrellada, pero sí había una choza. Nos pareció sorprendente encontrar tal construcción situada en un lugar abandonado, en donde se supone que no vive nadie. La abuela seguramente tenía razón. Una cabaña y un montón de piedras en círculo protegiendo el fuego que cada vez era menos intenso. La fogata ya no sacaba humo y las llamas en ella eran dóciles. Ya no estaban esas furiosas llamaradas que vimos minutos atrás. La puerta de la choza estaba entreabierta mostrando sombras y luces, indicando que seguro habría alguien dentro. Las palabras que habían salido de boca de mi abuela no dejaban de hacerse más fuertes en mi cabeza. Ahí hay brujas. Cuando se abrió la puerta lo hizo con un escalofriante rechinido. Alguien desde el interior estaría a punto de asomarse. Todos esperábamos, callábamos. Irma daba cautelosos pasos hacia el frente. Las demás hermanas estábamos a varios metros de la entrada de la choza, pero la más pequeña en un momento se acercó lo suficiente como para poder ver bien el interior de la casa. Mi madre le pidió que no se asomara, pero Irma hizo lo contrario y entró. Se hizo paso por la angosta abertura que había entre la puerta y su marco. Yo no lo podía creer. Irma era una niña tímida y miedosa. Las luces en el interior de la casa se atenuaron hasta que se apagaron. Dejaron de proyectarse las sombras en las ventanas y el rumor que delataba vida al interior se fundió con el ruido del paisaje. Mi madre caminó hacia el frente. Mi abuela intentó detenerla tomándola de la mano, pero no fue suficiente. Cuando tomó el borde de la puerta para abrir, se dio cuenta de que además de muy pesada, estaba atascada. En el piso había tierra, hierbas, ramas y basura que impedía empujar más allá la podrida madera que negaba la entrada. Un fuerte empujón a la puerta bastó para iluminar el interior con la poca luz que bajaba del cielo, colándose entre las secas extremidades de los árboles. La cabaña estaba vacía por dentro. Entre penumbras, esta se mostraba amplia y oscura. Irma esperaba en el interior. Miraba con curiosidad una muñeca recargada en una esquina. Examinaba el único objeto que quedaba en la choza. Tenía piernas, brazos y un torso del tamaño de una niña de 13 años, pero no tenía rostro. La cabeza no tenía sombras, relieves ni dibujos. Era como un huevo enorme de tela y paja. El cabello era rubio, parecía pelo natural. Brillaba con los destellos que se colaban por las rendijas de las paredes de madera. Irma quiso levantar la muñeca, pero su blanco vestido estaba atorado en un pedazo de madera.
Al jalarla, la derribó sobre el piso. Cayó dando un golpe seco y fuerte. La cabeza de esa muñeca era bastante pesada. Nadie había entrado a la choza, pero por la abertura de la entrada y por las ventanas, varias miradas se asomaban para ver lo que la pequeña Irma había encontrado en el interior. Mi pequeña hermana salió de la choza cargando la muñeca. Antes de eso, yo no había podido verla, pero cuando la luz del exterior la iluminó, me di cuenta de que era parecida a una niña que ya habíamos visto. A la niña que había avisado del accidente con la avioneta. La única diferencia, a pesar de tener el mismo vestido, el mismo color de cabello, los mismos zapatitos lustrosos, era que esta niña, o más bien, esta muñeca, no tenía vida. Por encima de nuestras cabezas, un poco más arriba de las copas de los árboles, pasó volando nuevamente la oscura figura. Ahora no solo la vimos nosotras, el montón de gente, confundida, mirando hacia el cielo, vio que no se trataba de una avioneta, como lo habíamos creído a la hora de la comida. Era una criatura negra con enormes alas, o más bien, con una túnica que se sacudía con el viento. Esas son las brujas. Mi madre quiso que Irma dejara la muñeca en su lugar. Estaba aterrada e inquieta. Imaginaba que algo le sucedería a su hija por andarse metiendo en lo que no era de su incumbencia. Pero sucedió lo contrario. Hasta pensaron que había sido un milagro. Del cielo comenzaron a caer gotas de agua que chocaban con las ramas de los árboles, que daban pequeños golpes al techo de palma de la choza. En menos de 10 minutos se desató el aguacero. Corriendo entre la milpa seca, metiendo los pies entre grandes charcos de lodo, volvimos a nuestras casas. Irma venía arrastrando a la niña de los cabellos dorados. Mi madre no se dio cuenta de que se la había traído, sino hasta que la encontró acostada en nuestra cama. Irma no la colocó ahí, pero al parecer eso ya no tenía importancia, cuando menos para mi madre. Ella miraba a sus alrededores con felicidad. Si no se trataba de una espantosa coincidencia, después de estarla pidiendo por semanas, por fin estaría llegando la temporada de lluvias. Llovió toda la noche, el pozo se llenó, el río volvió a correr, la tierra se hizo fértil nuevamente y luego de un par de días, las cosas volvieron a la normalidad. Mi madre consiguió gallinas, volvimos a tener leche, huevo, pan, arroz y frijoles. Poco a poco nos olvidamos que en ese año tuvimos la peor sequía que mi madre, mi abuela y los que estuvieron en esa tierra antes que nosotros pudieron presenciar. Y todo se lo debemos a las brujas. La primera noche Irma se quedó con la muñeca en la cama. Era una cama para 3 de nosotras, sin embargo, tuvimos que dormir en el piso. Alrededor de mi hermana y la niña del vestido blanco había siempre una sensación de intranquilidad. Los primeros días, antes de que tuviéramos abundancia y comida en la mesa, Irma hacía unos berrinches espantosos. Pedía que se le sirviera de comer solamente a la niña. Solo ella se podía sentar ante la mesa, solo ella podía dormir en la cama. Las demás teníamos que encontrar un lugar en el piso, en las esquinas de la casa. Pero lo que recuerdo con más terror es que por las noches, la misma criatura que vimos surcar los cielos hizo un nido en uno de los árboles de nuestro patio.
Teníamos miedo de asomarnos, pero sabíamos que estaba ahí. Se encaramaba entre las altas ramas, permanecía escondida en la oscuridad, mostrándose solo como una espantosa mancha en lo alto. Cuando estaba en el patio, nadie podía salir. Nadie quería salir de casa. Mi madre pensaba que esa cosa estaba esperando recuperar la muñeca y casi estaba segura de que un día lograría entrar a la casa por ella. Una noche, mientras Irma dormía, mi madre, con la ayuda de mi abuela, intentaron sacar la muñeca al patio. Eso me lo contaron ellas porque yo estaba bien dormida y no recuerdo bien cómo sucedió. Irma también estaba bien dormida. Mi abuela solo sostenía los pies de la muñeca con el cabello rubio, mientras que mi madre la cargaba de los brazos. Abrieron la puerta cautelosamente, muy despacio, intentando no hacer el más mínimo ruido. Cuando la puerta estuvo totalmente abierta y por la entrada de la casa se metió la luz de la luna, la voz de una persona desconocida se aproximó a ellas. Salió de la oscuridad que creaba la puerta abierta y la pared próxima. Van a despertar a la niña. Era la voz de una mujer adulta. Fue un susto repentino, un sobresalto que las hizo soltar a la muñeca. Esta cayó al piso provocando un estruendo en la casa, pero también desencadenando espantosos ruidos en el árbol del patio. Ahí, una espantosa mujer, con los pies descalzos sobre las ramas secas, abrió los brazos, los extendió ampliamente hacia los costados. No era un ave ciertamente, era una bruja. Todas nos levantamos con el alboroto, con el que hizo la muñeca al caer, con los gritos de Irma y con el espantoso alarido que vino del patio. Entonces, la muñeca se levantó del piso. Eso ha sido lo más espantoso que he visto en mi vida. Caminó de vuelta a la cama y se acostó al lado de Irma, quien con todo ese ruido no se había despertado. No había luz en el cuarto, solo la de una pequeña lámpara colgada en la pared, una diminuta llama que la abuela había encendido. Imagina la silueta de la aterradora niña caminando de vuelta hacia nosotras, moviéndose lentamente, motivada por una fuerza extraña, invisible. Mi madre cerró la puerta mientras la abuela se dibujaba una cruz en el rostro. La mañana siguiente, mi hermana quería que todas jugáramos con la muñeca. Quería que le pidiéramos perdón por haberla despertado. Ninguna de nosotras quería tener cerca a la niña de los cabellos dorados. Era espantoso verla siquiera. A pesar de que no se movía, había algo en ella que te hacía pensar que solo estaba inmóvil, fingiendo estar dormida o inerte. Estuvimos soportando el miedo por semanas, cuidando nuestras espaldas, sobresaltándonos con cada ruido, mirando de reojo todo el tiempo, evitando a toda costa la sorpresa, porque a veces la muñeca se movía cuando nadie miraba. Cuando te distraías un momento, era tiempo suficiente para encontrar a la niña en una extraña postura, tal vez un poco más cerca de ti de lo que estaba antes de mirarla. Una tarde, la muñeca desapareció. Desde ahí hasta que Irma cumplió 16 años, había noches en las que nos levantábamos, mi madre, mi abuela o alguna de nosotras, siempre asustadas, siempre bañadas en sudor, arrancadas de una espantosa pesadilla. Cuando eso pasaba, notábamos que Irma no estaba en la cama.
La veíamos parada en una de las esquinas del cuarto, escondida en la oscuridad de la noche, casi en la misma posición en que encontramos la muñeca aquella tarde en que volvieron las lluvias. Hoy termina la temporada 20. Nos escuchamos la próxima semana con la continuación de Piedras de Sacrificio y también una nueva recopilación. Súmate a esta comunidad, comparte tus comentarios, coméntanos tus sugerencias, lleva nuestras historias a lugares oscuros, silenciosos. Reúnete con tus familiares y amistades, terminen de escuchar nuestros relatos y hagan sus propias reuniones para comentar los suyos. No se vayan, aquí tengo unas cuantas recomendaciones. Nos escuchamos en unos segundos. Alguien te observa en la oscuridad.